Hola chicos, el día de hoy vamos a introducirnos en el mundo de las funciones de varias variables. Voy a partir de una definición muy técnica, pero lo importante es que intentamos esta definición. Entonces, en una función de varias variables, nuevamente la podemos llamar f, g, h. Generalmente las funciones pues se denominan con la letra f, pero puede llevar cualquier letra. En este caso voy a hacer la definición de dos variables, de funciones de dos variables, pero esto puede aplicar también para funciones de 3, 4 o más variables. Entonces, una función de dos variables no es otra cosa sino una regla o una maquinita, una regla que asigna a un par de números ordenados x, y, ¿vale? O sea que el dominio de esta función va a estar en R2, de un conjunto de un número real, o sea, que yo entro en la máquina un conjunto XY, una parejita XY, y sale de la máquina un único número real. El subconjunto del dominio es el dominio, ¿vale? Ese subconjunto donde yo tomo esas parejitas de XY es el dominio y está entonces en R2. Y los valores que toma f, pues sería un subconjunto de los números reales. O sea que para las funciones de dos variables, estas van desde R2 a R. En tres variables, pues irían de R3 a R. ¿Vale? Entonces, significa esto que yo a cualquier punto XY le asigno un único valor que lo puedo llamar Z o lo puedo llamar f de x, y. Ahora bien, ¿cómo entonces determinamos cuál es el dominio de la función? En muchos casos nos van a pedir que no solamente determinemos el dominio, sino que en muchos casos que grafiquemos ese dominio. No la función, sino el dominio. Hay que tener muy presente entonces que el dominio está en R2, o sea que cuando lo vamos a graficar, si es una función de dos variables, vamos a graficar el dominio en R2. Ok, entonces, generalmente en las funciones que nosotros vamos a trabajar en este curso, pueden existir este tipo de problemas y es lo que debemos de garantizar para ver qué valores de x, y puede tomar una función. ¿Qué debemos de garantizar? Que si se nos presenta una función donde hay una fracción, el denominador no puede ser cero. ¿Vale? El denominador no puede ser cero. Otro caso que debemos de tener muy en cuenta, que si tengo una raíz y esa raíz es cuadrada o es par, o sea, puede ser una raíz cuarta, raíz sexta, o sea, que sea par, no puede haber números negativos dentro de esa raíz. O sea, que al operar el resultado de lo que está dentro de la raíz, pues no nos puede quedar un número negativo porque nos estaríamos saliendo de los números reales. Un número real negativo no tiene raíz cuadrada. Y la otra es en relación con los logaritmos, porque el logaritmo, la función logaritmo, exige que el valor que esté dentro del logaritmo, si no está en un valor absoluto, sea estrictamente mayor que 0. Entonces debemos garantizar para qué valores se cumple que lo que está dentro del logaritmo es mayor que 0. Bueno, estos son casos muy típicos, pero por ejemplo, si tuviésemos la función tangente, tendríamos que tener muy en cuenta que la tangente se vuelve indeterminada, por ejemplo, en pi medios o en menos pi medios y en todos sus múltiplos. Entonces, de acuerdo al tipo de función, tendríamos que pensar cómo es el dominio. Un primer ejemplo, determine y grafique el dominio de la función f de x, y es igual al e a la xy menos 2y cuadrado sobre x menos y. Nos damos cuenta que en este caso el numerador no tiene problema. El numerador podría tener, para cualquier valor x y y, podríamos evaluar el numerador.
Pero hay una fracción y el denominador, cuando tengo una fracción, no puede ser 0. Entonces, para analizar y para determinar cuál es el dominio de esta función, tenemos que preguntarnos cuándo el denominador es 0 o para qué valores el denominador es diferente de 0, porque esos son los valores que requiero. Requiero que el denominador sea diferente de 0 para que no se vuelva al evaluar una indeterminación. Entonces me quedo con esa desigualdad. Cuando x menos y es diferente de 0, despejando me queda que x debe ser diferente de y. Entonces me sirve cualquier valor, o sea, x y y lo puedo reemplazar por cualquier valor, excepto, no puede ser que x y y sean iguales porque en el denominador voy a tener 0. ¿Qué hacemos para graficar? Cuando yo digo, puede ser cualquier valor x y y, estoy hablando que me serviría cualquier pareja ordenada de nuestro plano XY. Pero, como estoy diciendo, excepto que x sea diferente de y, entonces pensemos en la recta x igual a y o y igual a x. Significa que nos sirve cualquier valor excepto los valores que se encuentran en esa recta y igual a x. Gráficamente, entonces, representaríamos el dominio como todos los puntos que están aquí en nuestro plano x y, exceptuando estos valores donde y es igual a x. Esos puntos no se podrían tomar. Por ejemplo, un punto 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2.5, menos 2.5. Son valores que no podría evaluar a partir de esta función dada. Gráficamente, entonces, sencillamente dejamos esa recta punteada, indicando entonces de que esos valores se tienen que sacar del dominio. Tenemos otro ejemplo. En este caso, tengo doble dificultad. Tengo una función que en el numerador tengo una raíz cuadrada y además hay una fracción, hay un denominador que debe ser distinto de 0. Los dos problemas nos toca atacarlos. Si pensamos en el denominador, pues x menos 1 se hace igual a 0 cuando x es igual a 1. Por lo tanto, x igual a 1, que representaría en el plano la recta, x igual a 1, la recta que pasa por x igual a 1, es todos esos puntos que están sobre esa recta tendríamos que sacarlo. O sea, parejas como 1, menos 2 o 1,0 o 1,1, donde x vale 1, ninguno de esos valores nos va a servir porque al evaluar la función en ese punto, el denominador nos da 0 y por lo tanto nos daría una indeterminación. Entonces, por una parte, tengo que sacar todos los puntos que se encuentran en la recta x igual a 1. Pero adicionalmente, como en el numerador tengo una raíz cuadrada, pues tengo que preguntarme cuándo esa raíz es mayor o igual que 0. Esos serán los valores que sí me sirven. O la otra, podría preguntarme cuándo esa raíz, los valores que están dentro de esa raíz es menor que 0 y esos valores no me sirven. Si me quedo con los valores que sí me sirven, entonces me pregunto cuándo x más y más 1 es mayor o igual que 0. ¿Qué hacemos para graficar? Pues graficamos exactamente la recta, graficamos con la igualdad, o sea, graficamos la recta y igual a menos x menos 1. ¿Cómo? Me sirven los valores que son mayores, indicaríamos entonces que nos sirven todos los valores que están por encima de esa recta. Por lo tanto, lo que hacemos es graficar la recta y igual a menos x menos 1. Al graficar esa recta nos damos cuenta que los valores que están por encima de la recta nos sirven. Por ejemplo, un valor que está por encima de esa recta es el punto 0, 0. Si x vale 0 y y vale 0, nuestra función dentro de la raíz me quedaría 0 más 0 más 1, o sea, 1 raíz de 1 es 1, existe. Otro valor que me puede servir es el valor 2, 2. Porque si x vale 2 y y vale 2, lo que quedaría dentro de la raíz sería 2 más 1, o sea, raíz de 5, que es un valor real. Por lo tanto, cualquier valor que yo tome por encima de la recta me sirve.
Sin embargo, si pensamos en un valor que está por debajo de la recta, por ejemplo, menos 2, ese valor no me va a servir. Si le reemplazamos en la función menos 2, me quedaría la raíz de menos 2 más 1, o sea, la raíz es de menos 3, que es un valor que no se puede evaluar en los números reales. Por tanto, ese valor no me sirve. Por tanto, ningún valor que esté por debajo de la recta, ninguno, cualquiera que ustedes tomen por debajo de la recta, se van a dar cuenta que no se puede evaluar dentro de la función. Pero adicionalmente también tengo que sacar todos los valores donde equivale 1. Por lo tanto, miremos que dejamos en la gráfica punteada la recta x igual a 1, indicando que esos valores no se podrían tomar y ya ahí estaría indicando cuál es el dominio de la función gráficamente. Significaría entonces que el dominio de esta función son todos los puntos x y y, todos los puntos x y y que se encuentran por encima de la recta y igual a menos x menos 1, pero donde x es diferente de 1 y ese sería entonces el dominio de nuestra función. En el tercer caso, tengo entonces el dominio de una función que lleva implícita un logaritmo. F de x, y es igual a x logaritmo de y cuadrado menos x. El logaritmo, como ustedes saben, tiene problemas para resolverse cuando el valor que está dentro del logaritmo es menor o igual a 0. Requerimos que sea estrictamente mayor que 0 para que el logaritmo se pueda evaluar en los números reales. Por lo tanto, nos preguntamos cuándo y cuadrado menos x es mayor. Mire que aquí utilizamos estrictamente mayor, mientras que cuando teníamos raíz colocábamos mayor o igual. Aquí estrictamente mayor. Despejando, entonces necesitamos todos los valores donde y cuadrado es mayor que x. ¿Qué hacemos para graficar el dominio? Nuevamente lo que se hace es pensar en la igualdad, o sea que graficaríamos la parábola x igual a y cuadrado. X igual a y cuadrado es una parábola que tiene origen en 0, 0, que abre alrededor del eje X, sentido positivo, hacia la derecha. Entonces, graficamos esa parábola y verificamos qué valores nos sirven, los que están dentro de la parábola o los que están por fuera de la parábola. Miremos que gráficamente al hacer la parábola, lo primero que tenemos que notar es que la parábola la hacemos punteada, porque esos valores no nos sirven, porque la desigualdad nos indica que tiene que ser estrictamente mayor, no igual. Valores donde x es igual a y cuadrado, nos daría 0, lo que está dentro del logaritmo, y logaritmo del 0 no existe. Ahora bien, para identificar qué valores nos sirven, si los que están dentro de la parábola o los que están por fuera de la parábola, lo más sencillo de hacer es tomar un par de puntos. Por ejemplo, tomamos un punto que está dentro, que aseguremos que está dentro de la parábola. Por ejemplo, el punto 2, 0. Cuando x vale 2 y y vale 0, reemplazamos para ver si sí cumple la condición, o sea que y cuadrado sea mayor que x. Resulta que como y vale 0, 0 no es mayor, 0 al cuadrado no es mayor que 2. Por lo tanto, el punto o el valor 2, 0 no me sirve. ¿Qué valores? Si ese no me sirve, con toda seguridad, ningún otro valor que esté dentro de la parábola me va a servir. Pensemos entonces en un punto que esté por fuera de la parábola. Por ejemplo, podríamos pensar en el valor x igual a menos 2, y igual a 2. Menos 2, 2 sí es un valor que sí nos sirve dentro del logaritmo porque y cuadrado, o sea 2 al cuadrado que nos daría 4, es mayor que menos 2. Por lo tanto, el valor que estaría dentro del logaritmo sería un valor evaluable dentro de los números reales. Finalmente, entonces, el dominio serán todos los puntos que se encuentran por fuera de la parábola.
los puntos que están en la parábola no nos sirven, al igual que los puntos que están dentro de la parábola tampoco nos van a servir. Gráficamente, entonces, pensaríamos en todos los puntos que están por fuera de la parábola. El dominio, finalmente, serán todos los XY que pertenecen a R2, tales que Y cuadrado sea mayor que X o que X sea menor que Y cuadrado. Ahora voy a pasar a otro concepto que es el concepto de límites. Matemáticamente, la definición nos dice que si yo tengo una función de dos variables nuevamente, cuyo dominio es D, entre otros, puntos arbitrariamente cercanos a B, o sea, tomemos puntos muy cercanos a B, entonces el límite de esa función cuando XY tiende a B es un valor de L, lo podemos evaluar, es L, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición, que si yo tomo un número epsilon mayor que 0, también debe haber un número ρ mayor que 0, tal que si X está en el dominio, si X está en ese dominio, la distancia, esa raíz cuadrada de X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, eso básicamente es un círculo de radio ρ. En este caso, entonces, f de x, y menos l también es menor que el epsilon. La definición siempre de límites a veces se vuelve un poco compleja porque intervienen en este caso dos valores que son realmente muy pequeños, mayores que 0, pero se asumen que son valores muy pequeños, el epsilon y el ρ. Gráficamente lo que se intenta decir es que el límite de una función existe si al tomar valores de XY muy próximos a ese AB, si yo tomo valores de XY muy próximos a AB, yo puedo hacer un círculo de radio a ese ρ, tal que cuando yo evalúe esa función, al evaluar la función, el valor también me va a dar muy próximo a L. Puede que no sea L, pero el valor cada vez que yo me acerque más a B, el valor se aproxima aún más a ese valor de L. Otra forma de representarlo es pensando entonces que yo tengo un AB en mi dominio, que estamos en el XY, y su imagen entonces se aproxima también a ese L. En el caso de evaluar los límites para funciones de más de una variable, generalmente para demostrar que un límite existe es bastante tedioso, porque hay que demostrarlo. No solamente hay que verificar con valores, sino que hay que demostrarlo. En general, cualquier proceso matemático que requiera una demostración tiene un grado de dificultad superior. Es más sencillo mostrar que no existe, porque con solo mostrar un caso donde no se cumpla, es suficiente para decir que no existe. Esto ocurre lo mismo con las relaciones, ¿no? Yo soy fiel, pues demuéstralo, es difícil demostrarlo, ¿vale? Entonces uno pues se presenta un hecho, pues sí es fiel. Otro hecho, mira que sí es fiel. Pero con uno solo que la persona falle, entonces ya no se puede demostrar que es fiel y en ese caso sería quien es infiel. Entonces es más fácil mostrar que una persona, por ejemplo, es infiel a mostrar que esa persona es fiel. Es mucho más fácil demostrarlo, ¿vale? Así pasa con los límites. Es más fácil demostrar que un límite no existe a demostrar que el límite realmente existe. ¿Cómo demostramos que un límite no existe? Pues la idea es que tomemos varias rutas para llegar a
AB, en este caso, por ejemplo, de este ejercicio, ese AB es el origen, es 0, 0. ¿Qué intentamos mostrar? Que a medida que yo me acerco al 0, 0, ¿hacia dónde se acerca esa función? Miremos que yo no puedo evaluar esa función y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado en 0, 0, porque el denominador nos daría 0, o sea, 0, 0 no hace parte del dominio de esa función, no hace parte del dominio, pero nos interesa saber cuando yo me acerco a ese 0, 0, ¿qué pasa con la función? ¿Qué hay que hacer? Tomar varias rutas distintas que nos lleven a 0, 0. Cuando realizamos este proceso con funciones de una variable, era sencillo porque lo que tendríamos que hacer era acercarnos al valor por la izquierda o por la derecha. Pero en este tipo de ejercicios se complica porque para acercarnos a un punto, cualquiera B, tenemos muchas rutas para poder llegar a ese punto. Ya no es solamente por la izquierda o por la derecha, una diagonal, en una curva, o sea, hay muchas formas de aproximarnos a un solo punto. ¿Qué hacemos? Tomamos varias rutas y por las rutas que tomemos, el límite nos tiene que dar siempre el mismo. Si siempre nos da el mismo, podríamos intuir que el límite existe. Pero si uno falla o si uno nos da distintas, inmediatamente no hay que seguir probando porque ya estaría comprobado que el límite no existe. Tomemos entonces en este ejercicio varias rutas. Si yo tomo la ruta y es igual a 0, que es una ruta que me asegura que pasa por 0, 0 y la recta y igual a 0, reemplazamos en mi función, que es la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, el valor de y por 0. Al reemplazar y por 0, la función sencillamente me va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado, que es igual a 1 cuando x es distinto de 0. O sea que el límite me va a quedar sencillamente el límite de 1. Cuando y es 0, el límite me va a quedar el límite de 1. Y el límite de un número, pues es el número. El límite de una constante, la constante. O sea que por esta ruta me da 1. Sin embargo, si tomo otra ruta, por ejemplo, la ruta x igual a 0, reemplazo en la función entonces x por 0. O sea que me queda menos y cuadrado, la función me quedaría menos y cuadrado sobre y cuadrado, y simplificando eso es menos 1 para cualquier valor de y distinto de 0. O sea que tendría que calcular el límite ahora de menos 1, y ese límite es menos 1. O sea, me fui por dos rutas distintas y el valor del límite me da distinto, no me da siempre el mismo. Esto lo que me está indicando es que el límite no existe porque tomamos dos distintas rectas y nos dieron dos resultados distintos. En este caso, entonces, lo que podemos decir es que este límite no existe. Nos preguntan ahora si en esta función, que es la función xy sobre x cuadrado más y cuadrado, el límite existe, el límite de esa función cuando xy se acerca a 0, 0. Nuevamente, en 0, 0 no podemos evaluar. Si pudiéramos evaluar, lo hiciéramos directamente. Por ejemplo, si el límite fuera cuando x y y tiende a 1 a 1, 1, 1, pues lo único que tendríamos que reemplazar es x por 1, y por 1 y el valor que dé sería el valor del límite. Pero en este caso miremos que no puedo reemplazar x y y al tiempo por 0 porque me da una indeterminación. Entonces, nuevamente lo que tengo que hacer es probar rutas distintas. Si pruebo la ruta y igual a 0, en la ecuación, en el numerador, me queda x por y, pero si y vale 0, me queda 0 sobre x cuadrado. Y 0 sobre x cuadrado es 0 para cualquier valor de x distinto de 0. Por lo tanto, el límite, cuando y lo reemplazamos por 0 de esa función, es 0. Lo mismo, o de forma similar, nos va a pasar si x vale 0. Si x vale 0 en el numerador, 0 por y, pues es 0, sobre y cuadrado, pues es 0 para todo y diferente de 0.
esto va a indicarme que el límite cuando nos vamos por esa ruta es 0. Sin embargo, hay que probar, no es suficiente con tomar solo dos rutas. Aquí solamente estoy tomando la recta, el eje X y el eje Y igual a 0 y X igual a 0. Pero ¿qué pasa si probamos otra ruta? Por ejemplo, la ruta Y igual a X. También podríamos probar, por ejemplo, la ruta Y igual a X cuadrado, Y igual a X al cubo. Son todas rutas que pasan por 0, 0. O sea, me sirve cualquier ruta o cualquier función que pase por 0, 0. Si tomo la ruta Y igual a X, o sea que todas las Y las reemplazamos por X, la función me quedaría de XX, reemplazando Y por X me queda XX sobre X cuadrado más X cuadrado. Simplificando sería X cuadrado sobre 2X cuadrado, simplificando eso nos da un medio para cualquier valor de X distinto de 0. O sea que el límite me quedaría el límite de X de mi función cuando XX tiende a 0, 0 de un medio, y eso es un medio. Primero nos dio 0, en el segundo ruta también me da 0, pero para la tercera ruta que tomé me dio un medio. Con esa, digamos así, falló, nos da distinta. Es suficiente cuando falla para decir que ese límite no existe. En este caso son 3, tiene 3 límites distintos en las 3 rectas distintas que se tomaron y por lo tanto el límite no existe. Ahora un nuevo ejercicio donde nos piden verificar si el límite de la función 3x2 sobre y sobre x cuadrado más y cuadrado existe o no. En la primera instancia, cuando uno se enfrenta a un límite, lo primero que tenemos que hacer es tomar rutas distintas para ver qué está pasando. En este caso, voy a tomar las rutas que ya hemos tomado, la ruta y igual a 0 y x igual a 0. Miremos que en el numerador, cuando y vale 0 o x vale 0, el numerador se anula, se me queda 0. Muy similar a lo que pasaba en el ejercicio anterior. Por lo tanto, por las dos rutas, el límite me da 0. Pero probemos la otra ruta que tomé en el ejercicio anterior, que es y igual a x. En ese caso, miremos que al reemplazar, finalmente el numerador me queda 3x3 y en el denominador 2x2, que al simplificar me queda 3x sobre 2. Verifiquemos cuánto da ese límite. El límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre 2. Miremos que yo puedo reemplazar, como en el denominador ya no tengo ningún valor, sino solamente el 2, yo puedo reemplazar en el numerador x por 0. Y si reemplazo x por 0, ese límite da 0. O sea que por estas 3 rutas distintas que he tomado, parecería que el límite es 0. Sí, pero como hay infinitas rutas y no las podría tomar todas, en este caso, como estamos asumiendo que ese límite efectivamente es 0, tendríamos que demostrarlo. Y como les dije, demostrar que un límite existe es una actividad que es bastante compleja. Se requiere un poquito de rigor matemático para hacer este tipo de demostraciones. ¿Cómo demostramos entonces que ese límite es 0? Pues, por definición, tendríamos que demostrar que efectivamente si yo tomo un épsilon muy cerca a 0, existe ese rho de tal manera que a medida que yo me acerco a valores de x y que muy cercanos a 0, 0, el límite o la función también se aproxima muy cerca a 0. Existe eso. Aquí les traigo una demostración entonces muy matemática de cómo se podría establecer eso. Si ustedes se fijan, pues tiene bastante rigurosidad. Entonces se parte del hecho de que existe ese rho donde la raíz de ese x cuadrado más y cuadrado, que es la distancia, ese círculo que yo realizo, es menor que ese épsilon. Esa distancia es menor que el épsilon.
como x cuadrado, y cuadrado son siempre valores positivos, en la parte de arriba, en el valor absoluto, lo único que me va a quedar es el valor absoluto de y. Haciendo un poquito de álgebra y teniendo en cuenta, por ejemplo, que x cuadrado siempre es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, nos va a quedar que nuestra expresión es menor o igual que 3 valor absoluto de y. Que eso es igual a 3 raíces de y cuadrado, pero como acordémonos que y cuadrado también es menor que x cuadrado más y cuadrado, yo puedo establecer esa desigualdad. Por lo tanto, si escogemos un rho igual a epsilon sobre 3, ese rho igualado a epsilon sobre 3 me va a cumplir la condición que requiere esa definición. Y esto me va a implicar que efectivamente entonces ese límite sí existe y es igual a 0. Diremos entonces que las demostraciones son un poco complejas para verificar.